Los conflictos ambientales y sociales muchas veces van de la mano, o todas, y es complicado abordarlos cuando hay posturas muy radicalizadas. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 102 del martes 8 de junio, hablamos sobre conflictos sociales y gestión del medio natural. Temazo, ¿no? ¿Qué? Temazo. Temazo impresionante. Bueno, pero antes de entrar con el invitado y el tema, ¿qué tal tu semana? Buah, pues esta semana hemos tenido el CONAMA, el Congreso Nacional de Medio Ambiente. Ha estado genial, ha estado súper chulo. Bueno, anda, que ya sabéis que grabamos con la antelación. Es el CONAMA, pero no tengo ni idea qué tal habrá ido. Pero bueno, tú, lo que sí podemos decir es que tú, si no pasa nada raro, habrás estado dando una ponencia en el CONAMA, que no ha sido de asistente, ha sido como ponente. 15 minutillos ahí, una ponencia, sí está bien, sí. Bueno, ¿y tú qué tal, Juan? Pues yo, después de la semana anterior, que ya habíamos estado toda la semana, que habíamos estado tú y yo juntos, ya lo dijimos, viendo un montón de cosas internas, de organización interna, retomando el trabajo con clientes o con la gente con la que trabajamos, que no me gusta llamarlo clientes, pues retomando cosas de GeoInnova, un par de webs de un par de investigadores que tenía pendientes, las he estado desatascando, y varias webs que tengo que tener ahora terminadas para junio, pues desatascando un poco todo eso que es temático de webs. O sea, estos días y estas próximas 2-3 semanas van a ser temáticas de ese tema. Bueno, pues venga. Bueno, ¿vamos con la invitada? Y preséntanos a la invitada, venga. Bueno, pues hoy tenemos, ahí lo digo bien, Isabeau Ottolini, que es doctorando en el proyecto PyroLife, que es de manejo del fuego, de la Universidad Oberta de Cataluña, y experta en temas de esto de conflictividad social, ahora veréis en un montón de ámbitos. Muy buenas, Isabeau. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la introducción y por invitarme al programa. Claro, por supuesto. Muchas gracias a ti. Y a partir de ahora, Isa. Sí, exacto. Más fácil así. Si es que tienes un nombre que, claro, a los españoles pues nos cuesta un poquito pronunciarlo. Pero bueno, como habéis visto, nuestra invitada de hoy somos súper internacionales ya, ¿no? Que esto después del programa 100... Sí, pues y además sí. Es que los españoles solo tenemos 5 vocales. Como nos empieces a decir que juntemos cosas, ya nos cuesta. Bueno, algo de tu presentación que quieras remarcar o que se nos haya olvidado comentar, o bien, ¿no? Es lo que estás haciendo ahora mismo. Sí, es lo que estoy haciendo ahora. A tope el doctorado, pues sí, dedicación 100%. 150%. Sí, sí. Bueno, ¿no? ¿Vamos con el empleo? Venga, vamos allá. Bueno, ya sabéis que una de las primeras cosas que hace Enoc en este programa es darnos su consejo de empleo. Así que si estás buscando empleo, tenéis que escuchar el consejo de empleo de Enoc, que ya sabéis que es director de la web www.trabajenmedioambiente.com, que es la web de referencia en la búsqueda de empleo en el sector ambiental. Enoc, ¿qué consejito traemos esta semana? Pues mira, yo te vamos a traer un consejo, yo creo que no lo habíamos dado, y es que para construir tu marca personal, no confíes únicamente solo en las redes sociales. Es una muy buena idea, además, construirte tu propia web personal en la que poner tus proyectos, también puedes poner enlaces a tus redes, a tus publicaciones, a las cosas que te gustan. Yo creo que es muy interesante ponerte tu propia web y, por lo menos, oye, si una red social deja de existir, no has perdido todo y ahí lo tienes guardadito. Sí, aparte, oye, es un currículum también digital, por así decirlo. Efectivamente. Bueno, venga, que ya quiero escuchar más a nuestra invitada. ¿Tu pregunta? Sí, que yo no sé por qué me da que Isa ha tenido una vida interesante. Ahora que nos cuente, a ver. Bueno, Isa, cuando eras pequeñita, ¿qué era lo que querías ser de mayor? ¿Y cómo has conseguido llegar hasta aquí? Pues una muy buena pregunta. Yo de pequeña quería ser pues de todo, ¿no? Quería ser bióloga, quería ser veterinaria, arqueóloga, bombero forestal, lo que sea.
Y en parte creo que es porque he vivido en muchos sitios cuando era pequeña y claro, he visto un montón de diferentes ecosistemas, culturas y cada cosa pues me parecía súper interesante. Yo quería saber todo. Y bueno, lo que sí que como reúne un poco mi interés es que yo quería, sea la manera que aportar mi granito de arena para hacer pues un mundo un poco más justo, un poco más sostenible, ¿no? Y bueno, pues llega un momento de elegir pues cuál formación universitaria hacer y elegir ciencias ambientales. Y bueno, me encantó porque te abre todo un mundo, aprendes a ver las cosas de una forma muy holística, llegas a comprender la complejidad de los grandes problemas ambientales. Pero cuando terminé el grado está como, aquí falta algo. Y es... No me digas, no puede ser, o sea, ambientales con lo bonita que es la carrera, que, a ver, defendámosla. Sí, sí, He de confesar que hemos invitado a una ambientóloga, pero yo no sabía que era ambientóloga. Es que, a ver, está genial, pero por mí falta un poco la perspectiva más sociológica, ¿no? Porque por mucho que pienses más en soluciones, ¿cómo decirlo?, científicas, técnicas, si no tienes en cuenta componentes sociales, culturales, históricos, políticos, económicos, ¿sabes? Todo eso, no sirve de tanto esas soluciones porque no acaban de encajar del todo en la realidad social. Entonces, bueno, cuando me di cuenta un poco de esa inquietud que yo tenía, decidí volver a mi país natal, que es los Países Bajos, que de esos 4 años yo había pasado fuera de ahí, entonces para mí era como realmente ir a un país nuevo. Y ahí hice un máster en ciencias sociales. Y me gustó mucho porque era un máster un poco diseñado para gente con un estudio previo en ciencias ambientales, pero que querían ir a las ciencias sociales, ¿sabes? Como unir un poco los dos mundos. Qué bueno, muy interesante. Sí, me gustó mucho. Y ahí realmente es donde me permitió construir un poco más esa mirada socioecológica, también bastante crítica, a través de diferentes proyectos de investigación. Entonces, para mi tesis, por ejemplo, hice investigación sobre los conflictos sobre los lobos en Asturias. Y luego para mis prácticas, yo estaba con el grupo de acción, investigación, recartografías, trabajando en temas de despoblación rural, patrimonio industrial y conflictos de agua. Entonces, a tope. O sea, me encanta eso, el buscarte. Querías algo más y te buscaste algo muy diferente, en teoría, muy diferente a... Bueno, no es tan diferente a lo que es ambientales, ¿eh? A mí no me parece tan diferente, pero sí que lo hemos remarcado un montón de veces, que para buscar trabajo es esa otra pata. Y luego también otra cosa que me encanta es que todo lo que has hecho, las cosas que has hecho de investigación es fuego, lobo, o sea, ahora estás con el fuego, has trabajado con grandes carnívoros, ya has trabajado con agua. ¿Te queda algo de conflictos sociales que trabajar? Yo creo que no. Sí. Y bueno, pues... Sí, después, ¿no? Terminé el máster y que tenía todas las experiencias, pero estaba como, bueno, ¿qué hago, no? Porque una vez que terminas con el máster hay esa época tan difícil de encontrar un empleo. Y mirando hacia atrás, ahora estoy como, bueno, todo ha salido bien, pero en ese momento, jolín, lo vi como un gran reto, porque sentí mucha inseguridad si podía encontrar algo que realmente me gustara, porque yo tenía clarísimo, ¿no? Ya que había tenido esa... formación tan especializada en el nexo ciencias sociales y ambientales, pues quería aportar justo ahí mis conocimientos y mis habilidades. Así que una de las cosas que hice cuando terminé el máster y aún antes de que encontré un empleo era aprovechar para convertir mi trabajo fin de máster en un artículo científico, que fue bien, ¿no? Porque mientras que vas buscando empleo, pues al menos vas haciendo algo que te sirve también luego. Y nada, el año pasado, en abril, se publicó, que era el de los conflictos sobre los lobos. Y otra cosa que yo hice era pues seguir asistiendo a cualquier evento relacionado con los temas que me interesaban, ¿no? Conferencias, seminarios, lo que sea. Por un lado, para crear pues más un red de contactos, pero también para conocer pues qué salidas profesionales existen,
y también para pues intercambiar ideas, experiencias, reflexiones. Y en parte gracias a eso al final conseguí primero un trabajo en Bruselas con una ONG que se llama Euromontana, y ahí estaba pues involucrada en un proyecto live que se llama Oreca Mendian. Y luego pues cuando volví a España, medio año después, trabajé con Entretantos, que es otro ONG. Efectivamente. Sí, y con ellos trabajé en el proyecto europeo de Life Adapt. Y realmente los dos proyectos iban sobre temas de pastoreo, sobre la ganadería extensiva, cambio climático, sostenibilidad. Entonces, bueno, otra cosa más para añadir al conjunto de cosas que me interesan. Y bueno, después ya, cuando había hecho esa experiencia, ¿no? Había aprendido más sobre temas de pastoreo y todo eso, está como, realmente me gusta. Y como que me gusta la naturaleza, igual podía apuntarme a una escuela de pastores y a ver qué pasa. Sí, estaba a punto. Pero bueno, como que es típico de la vida, ¿no? Que da muchas vueltas. Y justo antes de comenzar la pandemia, me dijeron que había entrado en el proyecto Firelife para comenzar el doctorado con la Universitat Oberta de Cataluña. Y con eso estoy hoy en día. Oye, me interesa mucho, Isabel. Claro, nos has dicho que te habías ido a Países Bajos, habías vuelto, y yo también he leído por ahí que has estado viviendo en un montón de países, y además creo que la carrera la hiciste en la UNED, ¿vale? Sí. ¿Cómo es esto de vivir tan moviéndose? Pues yo creo que eres la persona más internacional que hemos tenido, la invitada más internacional. Bueno, ha habido alguno también gracias. que... ¿Cómo es esto de estudiar a distancia, el moverse tanto de país? ¿Tú qué dirías que te ha venido bien o te ha beneficiado? Pues, a ver, lo de estudiar a distancia, creo que hoy en día cada vez se hace más común, pero en el momento cuando yo lo hice, cuando yo decía a la gente, yo estoy haciendo ambientales por la UNED, mucha gente estaba con, ¿qué? ¿Por qué estás estudiando a esa distancia, no? Pero la verdad es que a mí me gustó mucho porque pues, me permitió un poco la libertad también de seguir viviendo en el pueblo rural donde yo vivía, que me gusta mucho, ¿no? La naturaleza era para mí algo importante. Y también pues para compaginarlo un poco con el trabajo. Y lo que me sirvió mucho es pues aprender a ser muy autodidacta, porque hay que decirlo, muchas veces con la educación a distancia, pues tienes que ponerte más las pilas. Entonces, en ese sentido me sirvió mucho. Y luego, pues, lo de mover tanto de un lugar a otro, no sé qué decirte, porque con que yo lo he vivido desde pequeña, para mí es como también algo normal, y cuando estoy mucho tiempo en un mismo sitio, también empiezo a sentir un poco como, aquí falta algo, ¿no? Hay que moverse un poco. Pero bueno, que al final, pues, considero, ha tenido sus ventajas y desventajas, porque cada vez que vas a un sitio nuevo, pues sí que tienes que pues, volver a encontrar tu red de gente, tienes que descubrir cómo funciona todo, pero luego también pues, es un enriquecimiento enorme, ¿sabes? Y no lo cambiaría para nada. Pues, no, yo creo que vamos a entrar al tema porque me dan ganas de preguntarle más cosas, pero entonces es que no hablamos del tema, hablamos de... que también es súper importante. Este podcast también va de empleabilidad y creo que esa visión también es importante, pero vamos a entrar al tema, si te parece, ¿no, Enoch? Vamos, que es muy interesante. Para los oyentes habituales de este podcast no es nada nuevo que hablemos de conflictos sociales y la gestión del medio natural. Yo creo no que prácticamente todos los programas tratamos las dos patas. Pero cuando vino por aquí Pablo Manzano para hablar de lobo, os acordaréis el artículo que hacía antes referencia a nuestra invitada, que escribieron allá por abril del año pasado, y los temas de que la caza del lobo y demás, nos dijo, oye, para hablar de conflictos sociales tenéis que traer a Isabel. Y dijimos, pues nada, vamos a traerla y vamos a hablar de esos temas, que es verdad que no le habíamos dedicado
Bueno, sí le hemos dedicado algunos capítulos, pero hoy, algunos programas, pero eso lo vamos a dedicar más en profundidad. Y lo primero, pregunta que te voy a hacer. ¿Todo problema ambiental lleva detrás una conflictividad social? Porque es que no se me ocurre nada, problema ambiental, que digas, no, aquí hay consenso, no hay conflictividad, las administraciones y la sociedad van de la mano. O sea, todo tiene problema social. Pues no sé si todos, porque claro, no he estudiado todos los conflictos que existen, pero yo creo que la gran mayoría sí. De hecho, para mí, los conflictos ambientales muchas veces tienen su raíz en el mundo social. A mí tampoco se me ocurre. Lo estaba pensando, pero no, a mí tampoco se me ocurre ninguno. Es que no, yo también lo estaba pensando y es que no se me ocurre nada. No, ¿verdad? Bueno, y Enoch, empezamos primero por cosas generalistas, ¿no? O sea, Sí. cómo cuando hay un conflicto de estos sociales, o cuando hay un conflicto ambiental, ¿cómo abordamos la conflictividad social? ¿Como algo a la vez, como algo que se trabaja conjunto, como algo un poco más paralelo? En grandes rasgos, sin entrar ya en conflictos concretos que entraremos ahora. O sea, eso, cuando tenemos un conflicto, cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de problema ambiental, ¿cómo abordamos estos temas sociales? Pues yo creo que, a ver, yo la verdad es que lo estudio más desde la perspectiva sociológica. Eso es lo que nos interesa. Sí, pero lo interesante justo es mirarlo desde diferentes miradas. Yo creo que hay un poco un equilibrio, ¿no? Porque tampoco a lo mejor incluir a 100 personas investigando un solo conflicto puede también traer mucho ruido, para decir así. Pero sí, desde muchas diferentes perspectivas, pues permite indagar mejor en qué es lo que está pasando, en qué posibles soluciones. Como también permite más, quizás, llegar a como sinergias de creatividad, que si solo miras desde una perspectiva no llegas a ello. ¿Y cómo, o sea, imagínate, cuando a ti te proponen un conflicto, ¿no? Pensamos en Lobo, que nos estaba diciendo cualquier conflicto. Desde el punto de vista del estudio de ese conflicto, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo llegas tú de repente a un sitio y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se aborda ese tema? Uf, buena pregunta. A ver, en mi experiencia, lo que es muy importante, pues es como establecer confianza con la gente. Eso es como la cosa más básica que hay que hacer. Y no mostrarte, ¿cómo decirlo?, partidario de un posicionamiento a otro. Realmente como hay que ser muy consciente del sesgo que cada uno tiene, porque todos tenemos un sesgo, ¿sabes? Pero hay que ser, creo que, transparente sobre ellos, ¿sabes? Decir, pues mira, yo tengo esas ideas, pero yo quiero escucharte. Y tu voz es igual de válido que mi voz. Y estoy aquí justo para hacer una investigación para, ¿cómo decirlo? Para, ¿qué es la palabra? Como para reflejar tus perspectivas, para reflejar tus experiencias. Y quiero decir, ¿haces una investigación previa para ver cuáles son los diferentes, digamos, bandos o es más una labor de ir al territorio y empezar a escuchar a la gente? ¿Cómo se hace ese tema? Pues, por ejemplo, con el tema del lobo, para poner algo concreto, sí que hice un estudio previo mirando, pues, principalmente los medios de comunicación, las redes sociales, un poco ver, también con que yo lo hacía desde la perspectiva de comunicación, justo esas plataformas eran muy interesantes para ver, pues, qué es lo que se decía, cuáles eran los grupos principales, cuál tensiones habían entre ciertos grupos y cuál alianzas habían entre otros. Un poco eso, porque sí, es importante antes de que saltas al sitio, pues que sabes un poco el contexto, que sabes de qué es lo que está ocurriendo, de qué estás hablando, y también un poco crear una cronología, ¿no? De, vale, sé que en ese momento ha pasado tal cosa y ahora de repente, pues, a lo mejor se está cambiando la legislación y por eso, pues, se despierta nueva conflictividad. Creo que esos puntos son bastante importantes.
O sea, eso es estudio previo, y es verdad que cuando hablamos de conflictividad no hablamos de que van a hacer un embalse, que ahora lo trataremos, y no se opone mal el embalse, que esto es mucho más complejo, ¿eh? Por ejemplo, el tema del lobo, tenemos por un lado los cazadores, por otro lado agricultores, por otro lado ecologistas, por otro lado gente de ciudad, gente de pueblo. O sea, que es verdad que hay una amalgama, ¿no? Cuando hablamos de conflictos sociales suelen ser amalgamas bastante grandes. Vale, teníamos aquí una pregunta para hacerte, pero es que yo no sé si hacértela o no, porque ya no la has respondido. En temas esto de conflictividad social, sobre todo la parte más ecologista, que igual es el típico oyente más fácil que nos escucha a nosotros, ese tipo de oyente, hay una corriente bastante fuerte que es la de ordeno y mando, la de el lobo se protege porque hay que protegerlo sí o sí, se prohíbe la caza y hay que prohibir la caza del lobo o de cualquier otra especie. O sea, que son muy de ordeno y mando y muy de confrontación fuerte. ¿Funciona de algo este tipo de confrontación tan agresiva? Es que con el mundo del lobo es muy claro. Bueno, y claro, es que en el caso de los embalses, pues también habría, por ejemplo, de confrontación a que no se construya. Pero ahí no hay puntos intermedios, o sí o no. Pero con el tema, por ejemplo, del lobo, que sí que hay muchos grises, esta confrontación fuerte, lo primero, ¿sirve para algo? Y lo segundo, ¿sirve para algo positivo? Pues yo no estoy muy a favor de esas posturas tan polarizadas, porque bajo mi experiencia realmente es echar más leña al fuego. Entonces, entiendo totalmente, ¿no? que hay a veces posturas tan fuertes, y por un lado también, tienen su valor en el sentido que pues expresan, no sé cómo decirlo. O sea, si siempre te quedas en el medio, tampoco avanzas. A veces hace falta voces muy extremas hacia un lado u otro para crear un poco de impulso, ¿no? a una dirección. Pero por lo general, de lo que yo he visto, más que sea algo positivo, pues causa más polarización, también causa mucha tensión, mucha desconfianza entre los diferentes grupos sociales. ¿Y cómo se aborda? Porque esto es muy típico, ¿no? Lo decía Juan, a lo mejor en conflictos, pues eso, como el lobo, que es muy claro que hay muchísimas diferentes posiciones, pero sí que es verdad que se ven a veces posiciones muy, muy, muy radicales, digamos, de gente que grita mucho, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿no? ¿Cómo abordas el diálogo? ¿Cómo abordas el estudio en estos casos? Porque digamos que una persona dispuesta a dialogar sabe que va a haber unas cosas en las que gane y otras en las que pierda en su posición, ¿no? Pero a veces te encuentras este tipo de posiciones que es que no, o sea, no hay diálogo, no hay posibilidad de negociación. Sí, entonces, en los dos extremos. Claro, tanto el uno como el otro. Entonces, a veces es que no sé, lo veo como un mundo, ¿no? Muy difícil. Sí, una de las cosas que yo creo que es importante es que, de lo que yo he visto, que la gente suele gritar mucho cuando no se sienten escuchados realmente. Cuando tienen la sensación que, por ejemplo, las administraciones públicas nos están imponiendo tal ley, o las ecologistas nos quieren echar del territorio, o las ecologistas que dicen, pero es que los ganaderos quieren matar a toda la fauna salvaje, ¿no? Sí, el diálogo es muy difícil cuando hay posturas tan polarizadas, tan fuertes, pero creo que es esencial, pues, a lo mejor un paso previo a juntar gente con diferentes posturas, dar la oportunidad a diferentes colectivos a que se expresan, ¿no? A que dicen, esos son realmente mis inquietudes, esos son mis conocimientos, mis experiencias. Igual sirve, ¿sabes? Que se sienten escuchados, que se sienten, y digo realmente escuchados, no de que un día haces una reunión y dices, mira, todos los ganaderos que decís lo que queréis, actuamos como si os escuchamos, pero luego no os hacemos caso. Realmente es como escuchar, dialogar con la gente, ir apuntando todas las cosas que para ellos son importantes, porque claro, es su experiencia, es su conocimiento, y una persona que tiene, de otro colectivo, de otra postura, realmente no puede decir, pero eso no es verdad, porque esa persona lo vive de ese modo. Y a la hora de entablar estos contactos, sigo insistiendo en estos colectivos más radicales, por así decirlo,
Vale, asumo que ya una reunión con 50 ganaderos o con 50 ecologistas, me da igual, no sirve de mucho, en plan, no, ¿vale? Pero vale, a la hora de hablar, asumo que hay que ir a grupos más pequeñitos, incluso uno a uno, ¿no? Para empezar a hablar, a limar asperezas. ¿Y ahí qué es más útil? ¿Ganarte a los líderes de opinión? Porque al final en todos colectivos hay líderes de opinión, o al revés, o intentar ganarte a la gente que está más dubitativa y que sigue a ese porque a lo mejor no conoce otra cosa, que es más útil, intentar ganarte a esos otros y a que al final el líder de opinión tenga menos fuerza, o intentar cambiar la opinión en uno de estos líderes de opinión, como puede ser pues un portavoz de un grupo, un portavoz de ganaderos, este tipo de gente. ¿Qué ves más necesario a la hora de abordar estos conflictos? ¿Qué enfoque ves mejor? Jolín, ¿qué preguntas me haces? Muy buenas preguntas, en serio. Yo creo que es importante, en parte porque con que ya todo el mundo habla con esos líderes de opinión, yo creo que es importante justo hablar con más no sé cómo llamarlo. Sí, la gente que sigue a esos líderes. Es que yo tampoco sabría definirlo. Sí, sí, exacto. Porque seguro que ellos también tienen otras cosas por contar, porque los líderes de opinión al fin y al cabo pues resumen, son como un poco la media de muchas opiniones y dicen una cosa, pero luego cada persona pues también tiene su perspectiva o algo pequeño por aportar, pero por muy pequeño que sea, yo creo que tiene también valor. Muy interesante. Y claro, ahora siempre estamos poniendo el ejemplo, porque a lo mejor es más sencillo, porque nosotros sabemos más, del tema del lobo, ¿vale? Uh-huh. Pero vamos a cambiar el ejemplo, a embalses, ¿vale? Que a lo mejor en España tenemos la idea de que estos conflictos son como un poco del pasado, ¿no? Como que nos hacemos una idea de que los grandes embalses ya se hicieron durante la segunda mitad del siglo XX y nos quedan un poco atrás, pero parece que no, que estos conflictos han continuado. ¿Cómo está este tema o cómo se aborda? Es que aquí es más complicado, ¿eh? Pero aquí es un sí, un no, es que aquí es más complicado, ¿se hace o no se hace? Sí, sí. Bueno, en primer lugar tengo que decir que no solo es el tema de los embalses, sino en general de todas las obras hidráulicas. Sabes que eso también puede ser los, ¿cómo se llama? Desalinizadoras, las canalizaciones, los trasvases de los diferentes ríos. Es un poco más amplio que el tema de los embalses. Entonces, sí, lo que a mí me parece muy interesante es que todo ¿cómo decirlo? Como esa paradigma hidráulica que existe hoy en día en España tiene su base a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del XX. Y era la idea que no hay suficiente agua en todos los sitios de España y hay que reequilibrar el país. Y eso existe hoy en día, ¿sabes? Aún se hacen muchas cosas para que zonas con demasiada agua, para llamar así, tienen que dar lo que les sobra a los sitios que no tienen suficiente agua. Por ejemplo, los trasvases también los embalses funcionan un poco en esa línea. Pero lo que pasa es que eso, considero, Juan, es que como que es un tema un poco complejo. A ver, lo que tenemos que realmente pensar es que hay un límite sea de agua o sea también de otros recursos naturales, ¿no? Y en vez de intentar indefinidamente aumentar los recursos disponibles, hay que pensar, pues mira, tenemos tantos litros de agua disponible por persona y vamos a hacer un uso racional de lo que tenemos y punto. Y no sigue haciendo más embalses, sigue haciendo más trasvases o desalinizadoras o lo que sea. Vale, aquí la visión tuya y la nuestra es clara, ¿vale? Aquí es que no hay medias tintas, es que aquí no hay grises, porque lo del lobo sí, aquí no hay, o se hacen o no se hacen, es más complicado. Vale, entonces aquí el conflicto, ¿cuál sería? Porque aquí no sería tanto hablar desde nuestro punto de vista, aquí sí que es más subjetivo, desde nuestro punto de vista el conflicto es esos ganaderos, esa gente, por ejemplo, en Murcia o en zonas que necesitan este agua. En cualquier sitio que se haga agua, claro,
aquí como si dijéramos, el conflicto es ese, ¿no? Cómo esa gente entiende que no es necesario tanta agua o cómo les intentamos hacer ver que no es necesaria tanta agua. Porque aquí el conflicto no es tanto como quien se opone a ese agua o también se puede trabajar con la gente que se opone a estos trasvases, a estos embalses. ¿Se puede trabajar con los dos? ¿Os sirve de algo trabajar con unos o con los otros? Yo creo que sí que vale la pena trabajar con los dos, que hay muchos paralelismos al fin y al cabo entre ambos, ¿no? También tengo que decir que hay como diferentes conflictos en torno al agua, porque el caso que yo conozco mejor es el de Jánovas y es un conflicto muy, muy particular. En el sentido que pues, ha durado pues, prácticamente un siglo. Explícanos, Isa, explícanos por favor un poco cómo es este conflicto, para el que no lo conozca o para nosotros. Sí, pues todo comenzó pues hace casi un siglo que en la zona de los Pirineos aragoneses se decidió construir un embalse en la zona de Jánovas. Pero bueno, primero durante décadas realmente no se hizo nada porque las empresas concesionarias y el Estado no se pusieron de acuerdo, ¿sabes? Cosas de la financiación y detalles técnicos. Uh-huh. Y bueno, tú imagínate que vives en un pueblo donde ya la vida era bastante difícil y que había la probabilidad que iban a construir un embalse, pero no sabías cuándo, ¿sabes? Y eso estaba ahí ya durante décadas gestando. Claro, esto es como una espada de Damocles que tienes encima que te va a caer, pero no sabes. Exacto. Sí. Y luego, ya en los años 60 sí que ya se empezó a mover el tema. Y era Iberdrola, que es el predecesor de Iberdrola, que fue ahí para preparar el terreno, ¿no? Para la construcción del embalse. Y lo que hicieron era pues la compraventa de muchas casas, pero también mucha expropiación, porque lo que pasa es que la gente que podían se fueron, ¿no? De ese sitio, ¿sabes? Vendieron sus casas y se fueron. Pero también había mucha gente pobre y no tenían otra cosa que quedarse ahí y resistir porque es que no podían, ¿sabes? Era su sitio, era la única opción que tenían. Y lo que pasó es que después Iberdrola llevó a cabo muchas acciones en contra de esa gente que resistían, como pues dinamitar las casas vacías para evitar que la gente volviera, desalojos forzosos, tiraron la maestra de la escuela, destrozaron los caminos, los puentes, las acequias. Realmente fue muy, muy duro. Eso tiene pinta de muy bueno para un conflicto social bien gordo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que todo eso ocurrió durante la dictadura y la gente, pues, como decía, era una resistencia más bien pasiva, no podían hacer mucho. Y bueno, luego sí que ya cambió un poco la historia, que cuando acabó la dictadura, algunas personas volvieron al pueblo con la intención, pues mira, no se ha hecho nada aquí, ¿sabes? Porque al final no se construyó nada. Estaba el plan, pues, simplemente ahí, pero sin realmente que se llevaba a cabo el embalse. Y pues eso, la gente volvieron. Pero el momento que ocurrió eso, Iberdrola de repente dijo, mira, vamos a seguir construyendo, porque si no, se hubiese podido hacer la reversión, o sea, se hubiese podido devolver los terrenos y las casas a la gente. Y bueno, así siguió, ¿no? Varias veces que todo el rato, cuando no hacía nada, Iberdrola, pero cuando se veía que la gente quería volver, pues hacía una pequeña acción para evitar que volvieran. Y bueno, pues eso ya causó con tanta indignación que se creó diferentes movilizaciones sociales, alegaciones, y por fin en el año 2000 se formuló una declaración de impacto ambiental negativa, pero eso después de décadas, Claro. ¿sabes? Y después de la destrucción total del lugar. Claro. Y por fin, en 2008, se comenzaron con la reversión oficial y poco a poco la gente sí que han podido volver, pero claro, ¿a qué pueden volver? ¿No? Son ruinas hoy en día, no queda mucho.
problemas de embalse que nos han construido. La verdad que han tenido suerte, ¿sabes? De los pocos casos que, oye, al final han podido volver, pero claro, lo que tú dices. Claro, pero ahí el conflicto social, viendo lo mismo, el conflicto social ahí, es que lo puedes estudiar, pero hay un investigador o un sociólogo ahí poco puede hacer, porque hay poco puede hacer frente. ¿Qué hace? ¿Qué papel puede hacer? ¿Negociar frente a Iberdrola que tiren para atrás? ¿O qué papel puede hacer ahí un mediador o un investigador en estos temas? Porque al final van a construir un embalse y eso, o inundo el pueblo o no lo inundo, ¿no? ¿Qué papel puede tener ahí alguien que investiga estas cosas? ¿O qué papel puede tener de mediador ahí un estudioso de los conflictos sociales? Pues sí que creo que es importante que hay gente que realiza la investigación en el sentido, por ejemplo, de hacer preguntas críticas de por qué en ese sitio. Porque poco se ha escuchado de embalses que se han construido en zonas prósperas, en zonas urbanas y con gente. Es normalmente en zonas rurales que se considera que tiene poco futuro económico. Y entonces, ¿por qué recae sobre esas poblaciones asumir el impacto de un embalse? ¿Sabes? Ahí hay un componente bastante importante de injusticia social. Y pues, bueno, por un lado, eso es algo importante para estudiar. Y luego también, pues, sí, ser conscientes de que todo ese paradigma hidráulica sigue persistiendo también bajo las lógicas neoliberales hoy en día, que hay empresas multinacionales que siguen haciendo eso. Y hoy en día es menos en España, pero sí que se está viendo ahora mucho en Latinoamérica, toda la construcción de embalses con costes socioambientales enormes. Sabes que con la privatización de los recursos públicos, la expulsión de la gente. Entonces, sí, yo pienso que hoy en día, sabes, cuando hay un conflicto en torno a las obras hidráulicas, sí que es importante investigarlo y hacerse preguntas muy críticas de por qué se hace, por qué hay, quién está involucrado, realmente es para decir así, para el bien común o a quién beneficia realmente. Entonces... Espera, no, antes de que te vaya. No, sobre esto. Ah, vale. Sí, era porque efectivamente estabas viendo esta forma, pero y de lo aprendido en este ejemplo de los Pirineos, ¿qué se puede, qué otros, o sea, cómo se puede aprender de eso para otros conflictos? Y has referido desaladoras, has referido trasvases. ¿Cómo ves tú, o sea, cómo nos ayuda esto a entenderlo? Pues yo creo que la mayor lección realmente es que los embalses muchas veces son como no sé cómo decirlo, tienen un elemento político muy fuerte. Y pues eso, que hay que ser consciente de ello, ¿sabes? Causan conflicto tan justo por eso, porque no va solo sobre un embalse. Hay, por ejemplo, pues cuando estaba estudiando el caso de Jánovas, que también se consideraba la construcción de embalses como una manera como casi de conquistar, ¿no?, el territorio, de oprimir a la gente, que suena un poco fuerte y a lo mejor hoy en día ya no es del todo así, pero en su momento, durante la dictadura, sí, era muy así. Sí, como un castigo contra el territorio, ¿no? Contra el propio territorio. Sí, pero bueno, que es un tema complejo y largo y bueno, pues eso, hemos escrito un capítulo sobre ello también, juntándolo con otro caso en México, de la presa Tenosique. Y bueno, pues hay el libro ahí justamente publicado este mes. Eso quería decir que no lo ha dicho al principio,
que es que hay un libro publicado que se llama, si no me equivoco, Globalización neoliberal, extractivismo y conflictividad ambiental y territorial en América Latina y Europa. Y ahí, Exacto. en concreto, Isa, tú y creo que además habéis escrito un artículo hablando de esto, de la presa de Jánovas y de alguna cosita más relacionada justo con estos temas, que es lo que le quería decir a Enoch antes de irme, pues decirlo antes de que se nos olvidara, decir que este tema lo hemos sacado en parte, ¿no? Porque has estado trabajando sobre esto y escribiendo parte de un libro que va sobre estos temas y que seguro que nuestra audiencia es un libro que a lo mejor le interesa y que, si no me equivoco, se lo he publicado el 20 y tantos de mayo, ¿no? Hace 10 días, hace 15 días. Sí, hace muy poquito. Y eso que por la pandemia no hemos podido hacer presentación del libro, pero está muy chulo en el sentido que pues es el trabajo de una veintena de autores y casi todas mujeres, lo que también, decirlo, también mola, ¿no? Que hay pues un poco más voces de mujeres, que a veces está un poco infrarrepresentado. Totalmente. Bueno, ¿no? ¿Sacamos algún temita más? Yo creo que me interesa que hablemos un poco del tema del fuego, ¿vale? Porque a veces aquí vamos a decir, desde el mundo urbanita, nos da la sensación de como que el fuego es, oye, pues fuego, pues apágalo. ¿Dónde está el conflicto? ¿Vale? Pero yo creo que no va a ser tan así. Tan fácil. No, para nada. ¿Cómo es el tema de los conflictos sociales en torno al fuego? Pues efectivamente es como tú dices, ¿no? Que hay esa visión, no solo urbanita, sino también ya más veces en zonas rurales también se ve, ¿no? Que el fuego es como nuestro enemigo y hay que apagarlo y punto. Pero la verdad es que el fuego es parte del ecosistema, o sea, igual que el lobo, hay muchos paralelismos ahí y lo que hay que realmente buscar es convivir con ello. Y un poco el problema que ocurre es que hay muchísimo conocimiento en torno al fuego en el mundo rural, ¿sabes? De la quema de los pastos o también las fiestas que se hacían en torno al fuego, las hogueras y todo eso. Pero todo eso por un lado se está perdiendo y se está ignorando mucho todo ese conocimiento. Entonces, cuando llegas a un sitio donde dices, ay, es que no puedes usar fuego, pues la gente rural se queda un poco, bueno, pero lo hemos usado toda nuestra vida, funciona, pero no, o sea, es lo que se ve mucho ahora, que se está prohibiendo que la gente use el fuego y como hay esa institucionalización del uso del fuego. Y sí, pues hay también conflictividad en torno a eso. Y más también porque cuando se habla sobre el tema de los incendios, especialmente los que quedan, ¿sabes? Los que son muy desastrosos, solo se habla sobre quién ha causado el incendio. ¿Sabes? Como hay un enfoque muy de responsabilidad individual sin que se mira más allá. ¿Por qué el territorio ha terminado siendo tan inflamable, para decirlo así? ¿Es porque lleva 50 años o 100 años abandonado? ¿Es porque ya nadie lo cuida? ¿Es porque no se puede vivir del mundo rural? Hay muchas cosas ahí detrás. Que no sé si esto da para otro tema, ¿eh? Para otro programa entero. Vamos a tener que traer otro día, ¿sabes? O para un podcast. Pero para un podcast entero de 10, 20 programas. Sí. Bueno, no sé si quieres insistir algo más, ¿no? Porque es que a mí ya te digo, es que me pondría a preguntarle del fuego, pero es que... Sí, es que si nos ponemos a preguntar de ecología del fuego y de manejo, ya no terminamos hoy. Así que, oye, si a la gente le interesa, que lo hemos pedido varias veces, pero que nos digan, si le interesa este tema, haremos un específico de fuego, que ya hemos hecho alguno, pero haremos otro más específico aún del fuego. Y Enoch, ¿algo más que nos dejemos en el tintero? Nada, yo creo que darle muchas gracias. No, el momento spam. Isa, cuéntanos dónde te puede encontrar la gente, además del libro que ya lo hemos nombrado, que lo vamos a poner en las notas del programa. ¿Dónde te puede buscar quien te quiera leer o no sé, dinos? Pues realmente hoy en día me muevo más por el Twitter. Siempre es mi nombre, Isabeau Ottolini, así tal cual. Y nada, pues muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un gusto. Oye, y en Instagram tienes unas fotos maravillosas también, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Sí. Hace tiempo que no hago ya tantas fotos por el tema del doctorado que me mantiene muy ocupado, pero me encanta la fotografía. Sí, buscar Sí, también está, en Instagram Isabel Antolini y ya veréis qué chulo. Pues nada, dejaremos Muchas las notas del gracias. programa, el libro, tu Twitter, tu Instagram y nada, muchísimas gracias por habernos regalado este ratito de tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, que ya se va acabando el programa, pero antes, como siempre, tenemos la sección patrocinada en la que hablamos con Luis Quesada, director de GeoInnova, en concreto sobre qué es el proyecto QGIS. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy bien. Pues la semana pasada estuvimos hablando un poco ya de lo que era software libre y de código abierto, Sí. y ya mencionamos el tema de QGIS. Pero, ¿qué es el proyecto QGIS? Bueno, a ver. QGIS, que para aquellos que llevamos un poquito de tiempo en esto, solo un poquito de tiempo en esto de lo que es los GIS, lo conocimos cuando se empezó como Quantum GIS, ¿vale? Y se quedó el Quantum, pues luego se quedó vale. QGIS es un sistema de información geográfica de software libre y de código abierto, que es lo que estuvimos hablando la semana pasada, ¿vale? Y se encuentra disponible para diferentes plataformas de Linux, Unix, MacOS, Windows, etcétera, ¿vale? Para aquellos que todavía no saben lo que es un SIG después de la murga que hemos estado dando todo este tiempo, ¿vale? Podemos resumir que los SIG, los sistemas de información geográfica, también conocimos como GIS, ¿vale? No, como GIS, ¿vale? La GIS es, como deberíamos decirlo, con el acrónimo inglés. Es una herramienta indispensable para el tratamiento de datos espaciales que nos permite introducir, gestionar, analizar, modelizar y representarlos de múltiples maneras, ¿vale? Para ello el sistema se apoya, por decirlo de alguna forma, de diferentes patas, ¿no? Representadas por los datos, los métodos, la tecnología, software y hardware, y también las personas y los entornos en los que se encuentran esas personas, también corporaciones o lo que sea. Bien, esta tecnología QGIS ha evolucionado considerablemente en los últimos años y se ha convertido en, vamos a decir, prácticamente en la tecnología más usada y estable de los GIS de open source, ¿vale? De código abierto. Esto más o menos ya lo introducimos un poquito la semana pasada. Bien, imaginaos el ritmo de evolución previsto. Luis, una pregunta, para hacer una similitud, porque a lo mejor hay gente que lo conoce más, aunque las diferencias las vamos a ver en otras futuras secciones, porque claro, yo lo sé lo que vamos a hablar en la siguiente, con lo cual yo lo tengo apuntado. Para hacer hay mucha gente que a lo mejor sí que conoce ArcGIS, sería como similar, pero de código abierto, de código libre. Eso sería, digo, en funcionalidades sería similar, aunque sin entrar en profundidad, que ya entraremos después. Vale, a ver, mira, QGIS no es, o sea, ArcGIS no es una versión de QGIS, vamos a decirlo. No. ArcGIS es una suite, vale, ya entraremos en profundidad, es una suite de escritorio de tecnología Esri, ¿vale? Que dispone de diferentes softwares de escritorio de GIS, ¿vale? Ahí entramos en ArcMap, ArcCatalog, ArcScene, etcétera, ¿vale? Para manejar diferentes tipos de análisis o proyecciones o visualizaciones de los datos, gestión, etcétera, ¿vale? Para hacer diferentes cuestiones con datos geoespaciales, ¿vale? QGIS nace como una herramienta escritorio a la sombra de la tecnología Esri ArcGIS, ¿vale? Tú te cuenta que ArcGIS tiene un porrón de años. Ahora estamos hablando de Esri, que es digamos, la precursora, una de las precursoras, voy a decir la precursora, y estamos hablando también de que es la tecnología más demandada en estos momentos de software propietario, ¿vale? Y, digamos, QGIS nació como un proyecto comunitario, que ahora es lo que vamos a comentar, que digamos que entronca empezó por aquellos análisis más fundamentales, visualización y análisis y gestión de los datos, y ha ido creciendo con una evolución brutal. O sea, estamos hablando, que es lo que voy a comentar, dentro del ritmo de, por ejemplo, de evolución previsto para este año 2021, estamos hablando de que sacan más o menos una versión mini, o sea, van avanzando en versiones de una al mes, ¿vale? Es una actualización brutal, que estamos hablando de hacer una versión estable prácticamente anual, y que nosotros desde GeoInnova Formación, que como en una de las entidades líderes del sector de formación GIS hispanohablante,
hemos notado un crecimiento exponencial en lo que son las peticiones de matriculaciones en nuestros cursos de QGIS, ¿vale? O sea, y es que cuando el río suena, pues agua lleva. Agua lleva, madre mía, agua lleva. Se ha convertido en una de las principales, o la principal tecnología de código abierto, sí, de escritorio. Si volvemos un poquito a lo que es el proyecto QGIS, bueno, el proyecto se puede entender como el marco operativo y organizativo que desarrolla esta tecnología. Esto está impulsado por una comunidad internacional de voluntarios. Que tienen que ser unos pocos, porque con el ritmo bastantes. Con el ritmo de desarrollo. Efectivamente, a través de comunidades locales se encargan de extender, promocionar y mantener el uso de esta tecnología, de la tecnología de QGIS. Hay diferentes comunidades, normalmente se agrupan un poquito también en torno a lenguas, ¿vale? En el sentido, dentro de los hispanohablantes, pues también es la latina, de la zona de Latinoamérica, y aquí evidentemente tenemos dentro de España tenemos una asociación que es la asociación QGIS, www.qgis.es, que cada vez cuenta con más usuarios adscritos a la misma, ¿vale? O sea, esto va creciendo poquito a poquito y gracias a Dios, ¿vale? O sea, que realmente es una aportación que cada uno va haciendo. Bien, si te asocias o asociándote a lo que es la asociación, vas a poder colaborar con este proyecto de una forma local, vas a poder hacerlo esta colaboración a través de diferentes propuestas y al nivel que cada uno quiera o pueda implicarse. Hablamos, por ejemplo, desde prestar ayudas a pruebas de testeos de errores, participar en los canales de soporte, porque hay diferentes canales en Telegram, diferentes canales, escribiendo nueva documentación sobre tecnología o aportando artículos de blogs, como por ejemplo desde el blog de Territorio G-Innova, que aportamos mucha tecnología de how to, de cómo hacer esto o cómo hacer lo otro dentro de QGIS, desarrollando nuevas aplicaciones dentro del repositorio oficial o con tu propio repositorio, ¿vale? Que puedas poner al público, como por ejemplo la que hemos desarrollado dentro de Catastro, de SIG Catastro de España, que es un plugin que es de G-Innova, en el sentido, bueno, el Catastro Navarra es de G-Innova y otros de SIG de Letras, de nuestro querido responsable de SIG territorial, que es Patricio Soriano, SIG de Letras, o evidentemente la más común, que es la también haciendo una adaptación del proyecto. Comentar también que evidentemente G-Innova también es socio de la asociación QGIS como pequeño colectivo. También existen otras entidades, ayuntamientos, entidades públicas que creen en este proyecto de filosofía del open source como un medio para democratizar lo que es el acceso a las diferentes tecnologías, en este caso GIS, claro. y que también se unen, como el Ayuntamiento de Barcelona, como también se unen a este tipo, a la propia asociación, ¿vale? Pero ojo. Dime. No, eso te quería decir, que aparte de ser personas individuales o empresas, asociaciones, o sea, gente que entre comillas vivís o parte de vuestro ingreso vienen de QGIS, que ya lo hemos hablado, que sea libre no quiere decir que no se pueda ganar dinero con él, lo hablamos la semana pasada. A mí me alucinó cuando, hablando en una conversación, no sé si fue contigo, con Patricio, me decía que hay ayuntamientos como el de Barcelona que también son socios de la asociación QGIS, que ojalá que todas las instituciones trabajaran siempre con este tipo de software. QGIS para sus mapas, Linux para sus ordenadores, y no tener que estar pagando software que dices, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si al final una administración muchas de lo que hace son cosas que se pueden hacer con software libre, gratuito, abierto a todo el mundo y que no es privativo de nada. O sea, me pareció una cosa genial. A ver, evidentemente, sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Evidentemente, todo parte de un análisis de recursos, ¿vale? O sea, hay que entender cuál es el recurso, en qué entidad, lo que he hablado antes del entorno, de los usuarios, hay que entender cómo es el entorno para encontrar cuál es la tecnología más afín a ese entorno, ¿vale? Eso te lo digo yo como consultor, ¿vale? Tiene que ser así, si no estarás pecando siempre. Esa tecnología más afín al modelo que se quiera desarrollar o al que, digamos, está más se pueda adaptar mejor, unas veces va a ser una tecnología propietaria y no tiene por qué ser solo la más conocida, como puede ser de Esri. O nos podemos ir a Carto, nos podemos ir a cualquier otra Macbox, o nos podemos ir a cualquier otra de las aplicaciones más comunes, ¿vale? Ya sobre todo, digamos, encaminadas a lo que es entorno SaaS, entorno de software online, etcétera. Tiene también la otra parte que, digamos, que responde a una concepción más filosófica, en la que entiendo, como dices tú, que debería de ponerse o enfocarse dentro de lo que es los ayuntamientos o administraciones públicas. ¿Por qué? Porque es una manera de democratizar el acceso a esa tecnología, de dársela a todo el mundo. Claro, hay que entender que a lo mejor el ayuntamiento dice, mira, no, o sea, yo quiero una tecnología buena
da unos servicios brutales, y evidentemente hay tecnologías de uso privativo que están un poquito bastante alejadas a lo que de momento ahora se puede hacer con el software de escritorio. Pero ojo, no quiere decir que no se pueda dar una solución alternativa viable para esa solución, sino que a lo mejor existen las privativas, evidentemente, pues tienen otros desarrollos. No olvidemos, por ejemplo, así a número grosso, que Esri, ¿vale?, implica entre 60 y 70% de todos sus ingresos en nuevo desarrollo, nueva tecnología. Claro que es mucho. Ojo, QGIS, el proyecto de QGIS, prácticamente también. Pero no podemos hablar los mismos números de Esri que los números de QGIS, ¿vale? Son números muy diferentes. Estamos hablando de mucha diferencia. Si tuviera el proyecto QGIS el dinero que se mueve en Esri, no sabría yo lo que se estaría desarrollando, ¿vale? O sea, sería increíble. Bueno, pero igualmente el que quiera desarrollar ya sabe que puede meterse en el proyecto QGIS y poner su granito de arena. Efectivamente, el granito de arena, que no solo tiene que ser entre una entidad, sino cada uno puede aportar. No olvidemos que, la aportación, cuando te haces socio de QGIS, ¿vale?, estamos hablando de que son 38 euros al año. Si eres estudiante o jubilado, son 19 euros al año. Es decir, yo puedo entender muchas casuísticas, pero yo también entiendo que 38 euros al año, si crees esa tecnología y sobre todo, si le das uso a esa tecnología, efectivamente, porque con QGIS como consultor puedes hacer todo, y te lo digo porque lo hacemos ya prácticamente todo con QGIS, ¿vale? O sea, que es lo menos que puedes devolver a esa comunidad, lo menos. Sí. Pues muy bien, pues muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Pues nada, recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio y en medio ambiente. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, que nos vamos, ¿no? Venga, vámonos. Primero, antes de irnos, una recomendación. ¿Qué nos recomiendas? Pues mira, yo antes no sabía exactamente, de hecho he recomendado un programa que estuvo aquí Pablo Manzano hablando del conflicto del lobo, también hablamos de temas también sociales, de conflictividad social en África, en el lobo y tal, y lo he comentado de pasada, pero no he dicho ni el número que era, ni cuándo fue, o sea, creo que me he liado un poco, en mi cabeza se me ha ido la fecha, pero bueno, programa 89 de actualidad de empleo ambiental. Ya está, buscarlo, que era algo así como lecciones desde África para conservar el lobo con Pablo Manzano. La verdad que es un podcast que complementa muy bien también ¿no? Y de hecho Pablo nos recomendó a Isa, o sea que son dos podcasts que se complementan muy bien, así que lo recomiendo ese podcast. ¿Y tú qué me recomiendas? Pues yo te voy a recomendar un podcast que he descubierto hace poco que se llama El Camarote de Darwin, que es un poco de píldoras de ciencia, muy chulo, muy entretenido. Pinta bien. Sí, muy guay. ¿Terminamos? Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por por compartir el programa, por los comentarios que nos hacéis en redes sociales. De verdad, el feedback que recibimos, la verdad que se agradece un montonazo. Un montón. Y eso, pues muchísimas gracias por estar ahí, ¿no? Muchas gracias. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.